En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre, hoy estamos aquí en tu programa Abba Padre y hoy queremos decirte con amor que el Hijo único Jesucristo, el unigénito del Padre, es la imagen de Dios invisible que se nos ha hecho realidad, nos dice Colosenses 1:5. Y ese resplandor de gloria, mis hermanos, esa impronta de su esencia nos va envolviendo en esa filiación divina con el Padre. También nos lo recuerda el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hoy tenemos un contenido interesante. Tenemos al padre Ángel García, sacerdote panameño, que desde Panamá va a responder algunas preguntas en torno a lo que es el duelo. ¿Cómo debemos de manejar el duelo en toda esta crisis que hemos estado sufriendo por el COVID-19? Pero también vamos a tener oración, vamos a tener alabanza. Dice San Atanasio, a quien nos llega esta frase: se hace hombre Dios para que lleguemos a ser plenos. Se ha hecho visible en su cuerpo para que nos hagamos una idea del Padre invisible. Y vamos a invocar el Espíritu Santo en este día con Esther Hernández. Gracias, hermano Luis Espinal. Y a través de esta oración, pues le damos la bienvenida también a cada uno de ustedes que se unen con nosotros. Y démosle la bienvenida al Espíritu Santo, que también está aquí con nosotros en este programa Abba Padre. Bendigamos al Señor y pidamos su Espíritu Santo. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que podamos respirar de tu amor y tu perdón. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Pidamos al Espíritu Santo que cambie todo nuestro ser, Que lo transforme, que lo llene. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Llena este lugar de tu Espíritu, Señor, que podamos respirar de tu amor
amor y tu perdón. Pídelo, pidamos. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo en mí por ti. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y lléname, lléname de ti. Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros. Le damos paso ahora a nuestro hermano Luis Espinal, que viene con la reflexión del día. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Juan en su capítulo 16, versículos del 12 al 15. Dice el Señor a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él les guiará a la verdad plena. Aquí nosotros vamos entrando a que esa dinámica de Jesús, irle indicando a sus discípulos el camino espiritual, es interesante. El camino espiritual, Él no le dice todo de un solo golpe. Él le va diciendo las cosas poco a poco. El Espíritu Santo, que no ha sido revelado todavía, Él lo va preparando para que cuando llegue Pentecostés, ellos entiendan lo que Él les ha ido comunicando. Dice el Señor: el Espíritu me glorificará, porque recibirá de lo mío y lo anunciará, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Y nosotros también tenemos todo lo que tiene el Padre y lo que tiene Jesús, guardando la distancia de que no somos iguales al Padre ni a Jesús, pero somos semejantes, somos hijos de esa filiación. Y por eso, en esa dinámica, nosotros tenemos que entender que no es un Dios que nos haya dejado solos. Nos ha dejado su aliento de vida, nos ha dejado el Espíritu de la verdad para que nosotros podamos ir comprendiendo la dinámica espiritual, donde se nos regala la gracia de ser hijos de Dios sin mérito alguno, y donde también nosotros en ese caminar vamos recibiendo carismas, vamos recibiendo regalos para nosotros poner esos regalos a la disposición del pueblo, de la grey, de las comunidades, para entonces ese mismo Espíritu nos lleve a ser glorificado junto con el Padre y con el Hijo. Es interesante que entendamos que cuando todo esto pase, vamos a respirar un aire fresco a todo pulmón, pero tenemos que ir entendiendo en esta etapa cuál es el cambio de vida que debemos de tener de manera especial, fijando más la mirada en el Señor. Me ha llamado mucho la atención la soledad del Papa Francisco en la Semana Santa y en todo este tiempo, así como también de la misma jerarquía de la Iglesia en su conjunto, arzobispos, cardenales, obispos, sacerdotes que se han visto limitados en todos los sentidos, no solamente de atender a su feligresía como en lo ordinario lo hacen, sino que muchos viven en situaciones muy precarias, y nosotros, los que debemos de acompañar también a esos sacerdotes que tienen mayores necesidades,
debemos de estar atentos. No solamente el sacerdote es nuestro acompañante cuando tenemos necesidad espiritual. Nosotros también tenemos que ser acompañantes de nuestros sacerdotes, como si fuéramos padrinos o madrinas espirituales, para fortalecerlos a ellos en su caminar espiritual y también de sus necesidades físicas. Muchos no están recibiendo las ofrendas que reciben para cubrir sus gastos. Y también nosotros tenemos que saber que la parroquia es nuestra casa espiritual. Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos auxilie y nos ayude a auxiliar a otros también, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendiciones. En la entrevista de la semana tenemos un sacerdote panameño quien nos va a responder algunas preguntas desde Panamá. Es el padre Ángel García, quien es un acompañante espiritual preparado en esa línea y que además conoce mucho los aspectos psicológicos. Y la primera pregunta que le vamos a hacer al padre Ángel es: ¿cuáles son las necesidades más urgentes que experimenta el ser humano en medio de esta pandemia? En primer lugar, quiero agradecer esta invitación que se me ha hecho para compartir con ustedes estas reflexiones desde el ámbito psicoespiritual. Les saluda el padre Ángel García y en esta ocasión quisiera responder a esta pregunta que se me ha hecho en cuanto a las necesidades urgentes que experimenta el ser humano en medio de esta pandemia. Sabemos todos que son muchas las necesidades, tanto materiales como psicoespirituales, que está experimentando el ser humano en este momento. Una de esas necesidades que el ser humano experimenta en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, es esa necesidad de ser escuchados y que la persona pueda poner en palabras lo que está viviendo, lo que pasa por su mente, lo que está pasando también por su corazón. Es necesario entonces que haya instancias dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras organizaciones, de nuestros grupos, que podamos disponernos a escuchar a aquellas personas que tienen esa necesidad de ser escuchadas, pero no escuchar de cualquier manera, sino escuchar con el corazón y sobre todo con ese compromiso. Una segunda necesidad es la de protegernos unos a otros, cómo cuidarnos, cómo protegernos y poniendo en práctica esa campaña no saliendo de casa, quedándote en casa. Otra de las necesidades es la necesidad de escuchar mensajes positivos, mensajes que nos animen a la esperanza y al deseo de que pronto vendrán tiempos mejores. La necesidad que tienen tantas familias de darle sepultura a sus seres queridos con dignidad. Tantas familias a nivel del mundo que sienten esa necesidad de poderle dar sepultura a sus seres queridos, sienten esa necesidad de llorar a sus muertos, la necesidad de sentir esa seguridad, de sentir esa libertad de poder caminar por nuestras calles, la necesidad de poder encontrarnos, la necesidad de poder abrazarnos, de tender una mano, de poder contenernos en estos momentos. Esa básicamente alguna de las necesidades que en este momento experimentamos los seres humanos en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. ¿Qué situaciones concretas afectan al ser humano en este momento de pandemia? Unida a estas necesidades, también encontramos algunas situaciones concretas que afectan al ser humano en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Pues precisamente esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero ha cambiado
nuestra forma de estar y de experimentar el mundo. Inclusive nos damos cuenta, eso lo percibimos a diario, nuestra forma de encontrarnos, nuestra manera de socializarnos con el otro. Ciertamente que en este tiempo hemos utilizado, dada la necesidad urgente que tenemos los seres humanos de comunicarnos, de estar siempre transmitiendo mensajes, de hablar, de conversar con otras personas, hemos hecho uso de la tecnología. Por tanto, ha cambiado nuestra forma de encontrarnos, de socializarnos con el otro, que antes lo hacíamos a través de un abrazo, de un saludo de la mano, un beso, una caricia y tantas otras formas y maneras que hacíamos para comunicarnos frente a frente, frente a la otra persona. Y hoy, dado este cambio, esta situación que estamos viviendo, hoy nos sentimos ausentes, nos sentimos distantes de aquellos abrazos que nos contenían, que nos daban esa fuerza de contención para nuestra convivencia, para nuestro diario vivir. Y cuánto anhelamos en nuestro corazón volver a esos tiempos de ese abrazo, de esa contención. También ha afectado esta pandemia al ser humano en cambiar nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de pensar, nuestras formas de relacionarnos con los otros, que nos obligan a fomentar estrategias de adaptación en medio de esta crisis. Y por supuesto que también ha provocado cambios en todas las esferas de nuestra vida, en nuestra manera de morir y también la manera de despedir a nuestros muertos. Realmente esta pandemia ha afectado todos los sectores, todas las áreas de nuestra vida. Y esto nos lleva a una profunda reflexión, a una transformación, a un recrear y pensar nuestra forma de actuar, la manera y la forma como actuábamos antes. Una vez terminada esta pandemia, debe haber un cambio rotundo en el ser humano. Padre, ¿cómo y de qué manera el ser humano procesa las pérdidas y los cambios que está experimentando? Busquemos también la manera como el ser humano procesa estas pérdidas y estos cambios que va experimentando en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Existen dos caminos que como seres humanos podemos procesar estas pérdidas o estos cambios que se están experimentando en medio de esta pandemia. El primer camino es el de la evasión de la realidad. El ser humano evade enfrentarse a esa realidad. Hay una negación en el ser humano en cuanto a experimentar el dolor, en cuanto a experimentar el sufrimiento y todo lo que tiene que ver con amenaza con su propia vida y con la vida de sus seres queridos. Por otro lado, hay otro camino, que es enfrentar la situación con todas sus consecuencias. Describir estas situaciones pueden resultar fácil. Desde nuestra razón es fácil describir las secuelas que están dejando en este momento la pandemia del coronavirus en nosotros, en nuestras familias. Sin embargo, procesar con el corazón todos estos cambios, todos estos sentimientos, todas estas vivencias, todas estas experiencias y pérdidas no es más fácil. ¿Por qué? Porque recordemos que el corazón es más lento para procesar, y más cuando estamos hablando de pérdidas de seres humanos. Procesar el dolor que causa estas pérdidas no es un proceso que se vive de la noche a la mañana. Requiere de un esfuerzo humano espiritual, requiere de un acompañamiento, requiere ayudarnos unos a otros, poder vivir este proceso de duelo, este proceso de pérdida de nuestros seres queridos. Hermano Ángel García, ¿qué usted puede decirnos a los creyentes para procesar las pérdidas que hemos vivido y las que estamos viviendo? Otra de las cosas interesantes de este tiempo que estamos viviendo, y sobre todo un tiempo, como decíamos, de pérdida
en el cual se convierte también en una oportunidad para que los seres humanos podamos crecer, pero no podemos obviar que necesitamos procesar estas pérdidas que hemos vivido. ¿Cómo nosotros como creyentes podemos procesar estas pérdidas? Iniciar un proceso de duelo que nos lleve a procesar de manera sana todas estas pérdidas, todos estos miedos, todos estos temores, todos estos pánicos, estas rabias, esa impotencia que sentimos, que experimentamos. Si no somos capaces de dejarnos afectar desde nuestros sentimientos por esta realidad, no podemos levantarnos y sacar de lo más profundo de nuestro ser y desde nuestra experiencia de fe fuerzas para avanzar y recorrer ese camino que nos lleva a la Pascua. Entonces, desde la fe cristiana sabemos que no hay resurrección sin muerte. Tenemos que ser fuertes para drenar ese dolor, ese miedo que hay en nuestros corazones. Solo con la ayuda de Dios y la ayuda de otros podemos vivir esta Pascua, la Pascua del Señor Jesús. Por tanto, desde una mirada psicoespiritual, quiero invitarles que tenemos que vivir necesariamente este duelo en este tiempo de coronavirus. Necesariamente este ejercicio nos llevará a entrar en nuestro interior y pensar en aquellas cosas que hemos tenido que renunciar, qué cosas han cambiado en nosotros, qué cosas han cambiado en ti, qué cosas hoy nos tiene debido a una emergencia mundial, quizás sin trabajo, un negocio, un proyecto que has iniciado, el dolor que sientes en este momento y tantas otras cosas que hemos perdido. Pero nos hace pensar, nos hace hacer como ese entrar en nosotros mismos y, ¿por qué no?, también ese llorar lo que hemos perdido. Todo esto que hemos descrito conlleva en nosotros un duelo. Vivir el duelo nos hace más fuertes para poder enfrentar la vida. No podemos evadir este dolor que sentimos y experimentamos. Tenemos que socializarlo. Tenemos que poner en palabras nuestras pérdidas. Tenemos que poner en palabras lo que hemos perdido. De esa manera, poniendo en palabra, entramos en ese proceso de duelo. Vamos procesando cada una de esas situaciones dolorosas y, por supuesto, para nosotros como creyentes se acerca esa liberación, esa transformación, esa Pascua. Una vez que atravesamos este duelo que nos va a sanar, que nos va a liberar, que nos va a convertir en hombres y mujeres libres. Padre Ángel, explique qué es el duelo. Hemos ido señalando que los seres humanos durante este tiempo de pandemia, en este momento de crisis que vivimos a nivel mundial, estamos experimentando diversas pérdidas. Y hemos señalado que debemos entrar en ese proceso de duelo para ir procesando cada una de esas pérdidas que hemos experimentado. Ahora es importante definir lo que es duelo, porque estamos hablando que esas pérdidas que hemos vivido, que estamos sintiendo, en los cuales aún nos sentimos afectados, hay que vivir necesariamente ese duelo. Recordemos que la palabra duelo viene de dolus, que significa dolor, que constituye una respuesta normal y natural a una pérdida, a una separación. En el caso de un ser querido y de la manera como hemos perdido a ese ser querido, porque generalmente cuando hablamos de ese duelo, en el caso de la muerte de una persona a consecuencia de COVID-19, los familiares quisieran acompañarle aún en esos momentos difíciles, en esos momentos de agonía. La familia quiere estar cerca,
quiere acompañar a ese moribundo en el dolor. Y vemos entonces la dificultad que se da, que en medio de COVID-19 la familia no puede estar cerca. El enfermo es aislado completamente. La familia queda aislada. A la familia no se le permite, por razones sanitarias, acompañar esos momentos tan importantes para ese ser querido. Entonces, esa familia tiene que vivir un duelo, tiene que vivir esa respuesta normal y natural ante una pérdida o ante una separación. Pero vemos que este duelo es mucho más grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una separación a través de este distanciamiento, de no acompañarle, de esta cercanía. Entonces, pensemos en el dolor que hemos ido experimentando en estos días, frente a la pérdida de nuestros seres queridos, la pérdida de amigos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de nuestra salud, de nuestra libertad para poder salir, para realizar nuestra rutina cotidiana. En pocas palabras, pérdida de nuestra propia libertad. Por eso decía un autor, Doug Manning, tiene un bello pensamiento que ilustra la experiencia de duelo. Él señala que el duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre, estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. Por eso hemos insistido en la necesidad de iniciar ese proceso de duelo, para vivir un duelo sano, poder llorar a nuestros seres queridos, poder procesar cada una de esas experiencias que hemos vivido durante este tiempo de pandemia. Las etapas del duelo son importantes saber manejarlas. Tenemos una cantidad inmensa de contagiados. Más de 4 millones de personas han sido afectadas por el COVID-19. Hay cientos de miles de personas que han fallecido, y cómo manejar el duelo es un aspecto que debemos dominar. ¿Cuáles son las etapas del duelo? El duelo conlleva etapas concretas. La primera etapa del duelo se denomina negación. Podríamos ejemplificar en este momento del COVID-19 la negación frente al número de infectados, la negación que existe frente a los muertos. ¿Y qué ocasiona esta primera etapa? Sensación de aturdimiento, o la persona se paraliza totalmente frente a una noticia, por ejemplo, la noticia de que está infectado. No puede ser, eso es imposible, están equivocados, el diagnóstico se equivocó. O cuando le notifican que un ser querido está infectado o que ha muerto, la persona entra en esa primera etapa del duelo, que es negación, sensación de aturdimiento o paralización. Ahí podríamos decir, se puede entender con la cabeza, pero no se puede entender con el corazón, porque decíamos anteriormente, el corazón es más lento para procesar. Debe haber un error, decimos. Y cuando nosotros acompañamos este tipo de situaciones, especialmente los duelos, cuando la persona está en esta etapa de negación, hay que evitar frases: tienes que ser fuerte, que no te vean llorar. ¿Por qué? Porque esto hace más lento el proceso del duelo. Vamos a la segunda etapa, que es la etapa donde la persona experimenta ira. Esa ira contra uno mismo, pero también esa ira contra Dios. Ira no hacia las personas, sino que a veces hacia la propia juventud, hacia la propia salud que ya no se tiene. La necesidad de expresar la rabia para liberarse de ella. Y a veces también lo hace con Dios. Dice la gente, bueno, Dios es injusto porque castiga a un inocente. No
pude cuidarte, no pude acompañarte, que era lo que decíamos anteriormente. La culpa que puede estar recayendo en este momento en esos familiares que no pudieron estar al lado de esos seres queridos que estaban infectados con COVID-19, dada la normativa de salud. También no pude despedirme como te hubiera gustado en estos últimos momentos. Vemos las condiciones sanitarias que conlleva una muerte con COVID-19. Entonces, esta es la segunda etapa, sería la ira. Otra de las preguntas que pueden surgir en esta segunda etapa de ira es: ¿por qué ha aparecido este virus? ¿Se podría haber evitado con medidas más drásticas, medidas de cuarentena más drásticas? ¿Cómo no me di cuenta antes de lo que estaba pasando? Y si le hubiéramos traído a casa estos días, si me lo hubieran prestado a ese ser querido que estaba en una sala de un hospital, yo me lo hubiera traído a la casa para cuidarlo, para protegerlo, quizás no hubiera muerto, quizás se hubiera mejorado, o quizás habría sufrido menos. La tercera etapa del duelo es la negociación con Dios. Señor, prometo rezar más. La persona entra en ese proceso de negociación con Dios. Si tú permites que esta persona salga de este estado de cuidados intensivos, yo te prometo rezar más. La persona comienza a negociar con Dios. Es la tercera etapa, negociación con Dios. La cuarta etapa es desolación. Al expresar la profundidad de su angustia, las personas pueden sobrellevar esa depresión más rápidamente que si se sintieran presionadas a esconder su dolor. Darle entonces en este momento a la persona la posibilidad de revisar su vida, de resolver temas pendientes con familia o con negocios. Ayuda la cercanía física, el abrazo y el sentarse al lado en silencio de esa persona. Bien, la quinta etapa es la aceptación. Finalmente, las personas pueden reconocer, ¿verdad?, que el tiempo de su ser querido, o si se trata a nivel personal, mi tiempo está muy cercano ahora y está bien. No es necesariamente una época feliz, pero la gente que ha trabajado a través de su ansiedad y su rabia con la muerte y ha resuelto sus asuntos incompletos, fallecen con un sentimiento de paz consigo mismo y con el mundo. ¿Cuáles son las actitudes erróneas de vivir el duelo? Bien, en esta oportunidad quisiera referirme a las actitudes erróneas de vivir el duelo. Una primera actitud errónea de vivir el duelo es emplear el dolor como un escudo, cuando la persona se hace la víctima. 2. Cerrarse al dolor es cerrarse al amor. 3. Vivir pendiente del dolor. 4. Contaminar el presente con el pasado. 5. Tener deseos irrealistas. 6. Vivir el dolor, pero nunca dejarse vivir por él. No hacerlo el centro de la vida. 7. Percibir a Dios como un adversario apático. Hermano, yo supongo que el duelo se da por etapas. De ser cierta mi suposición, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son las etapas? Es importante reconocer que el duelo conlleva etapas. La primera etapa es reconocer el dolor. No podemos esconder que sentimos y experimentamos dolor. Segundo, hacer el duelo. Tercero, tomar distancia. Cuarto, expresarlo y compartirlo, ponerlo en palabra. Y finalmente, seguir viviendo. ¿Qué herramientas puedo utilizar para no contagiarme de pensamientos negativos? Muchas veces nos hemos hecho la pregunta y hemos buscado qué herramientas utilizar para no dejarnos contagiar de pensamientos negativos. Yo creo que una de las cosas importantes para nosotros como hombres y mujeres creyentes es el cultivar nuestra espiritualidad. Cultivar la espiritualidad cristiana
a través de los rezos, a través de la oración personal y comunitaria, a través de la lectura de la palabra. Recuerda que la espiritualidad permite y motiva la búsqueda personal de sentido, propósito, significado, conexión, paz, esperanza y bienestar óptimo del individuo. Busca una comunidad, busca amigos, busca una familia de referencia, no te quedes solo. Busca por todos los medios comunicarte por las redes sociales con otras personas. Pon en palabra lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando. Aprende a escuchar al otro sin juzgarlo, sin aconsejarlo. Quizás la otra persona solamente quiere que tú le escuches. Muchas veces la persona está deseosa que alguien se detenga y que le ofrezca ese tiempo de calidad por medio de las redes sociales. No obstante, cuando sea necesario, exprésale a la otra persona palabras de contención, de ánimo, de esperanza. Y también no olvides nunca que este tiempo de pandemia, este tiempo de oscuridad en el cual nosotros vivimos, también tenemos que aprender a reír. Tenemos también que descubrir lo que hay alrededor de nosotros, en nuestra familia que se ha convertido en esa iglesia doméstica. Aprende a reír y si lo requiere, llora con el otro. Las lágrimas también limpian nuestra alma y nos purifican. Intenta meditar, intenta orar un texto bíblico que te haya llamado la atención. No dejes de escribir lo que sientes, escríbelo, toma un cuaderno y escribe tus sentimientos. Y al final del día, ora por lo que has sentido y experimentado durante el día. También es importante, ahora que están las redes sociales de moda y que estamos utilizando con mayor fuerza las redes sociales, postea en las redes sociales mensajes positivos, mensajes de esperanza, mensajes de confianza en Dios. Proyéctate hacia el futuro. Piensa qué cosas te gustaría hacer cuando pase la pandemia. Anótalas en tu cuaderno y déjalas sentir en tu corazón. Evita a toda costa esos pensamientos negativos. Recuerda, anota en tu cuaderno aquellas cosas que también has logrado y que has percibido como positivo durante todo este tiempo de pandemia. Anota en tu cuaderno qué cosas aún debes mejorar en tu relación con tu familia, con tu pareja, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo. Da gracias a Dios por la vida y por la salud de tus seres queridos. Rescata los aspectos positivos que has vivido en tu día o que has vivido en la semana. Evita a toda costa relacionarte con personas que emitan mensajes negativos. Lee y medita un buen libro que te dé paz, que te dé armonía, que te haga crecer como persona. Practica obras de solidaridad. Por ejemplo, donar alimentos para las familias afectadas por la pérdida de su trabajo, aquellas personas que están experimentando situaciones difíciles. No hay trabajo, han perdido su trabajo, no tienen dinero para comprar. Pues practica la caridad con ellos. No te quedes solo. Busca a Dios con sincero corazón. Él siempre está contigo. Padre Ángel, a veces expresamos cosas que no debemos de expresar en el medio de un duelo. ¿Cuáles son las expresiones que debemos evitar cuando acompañamos familias que han perdido seres queridos? Yo creo que es importante evitar expresiones o frases que debemos evitar cuando acompañamos a familias que han perdido a seres queridos, especialmente en este tiempo de pandemia. Aquellas familias que han perdido a seres queridos a consecuencia de COVID-19. Hay que evitar este tipo de frase. Sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos y otras personas significativas. Distráete que te irá bien. No llores más que te estás torturando, que no le dejas descansar. La vida continúa. Es ley de vida. Resígnate. Ha sido la voluntad de Dios. Ahora ya no sufre. El primer año en
es difícil, pero luego ya verás. Son jóvenes, ya volverán a tener otro hijo, otra hija u otra hija. A veces decimos estas frases para consolar a las otras personas, para que las otras personas se sientan mejor, pero no son las mejores frases o expresiones que debemos decirle a esa persona en estos momentos cuando han perdido a un ser querido. Y no es que lo hagamos con mala intención, sino que en el momento en que tenemos a esa persona, que tenemos a esa familia que ha perdido a su ser querido, nosotros quisiéramos expresarle todo nuestro cariño, nuestro afecto. Sin embargo, debemos evitar ese tipo de frases. Lo que sí es importante y si queremos decir es poderle expresar a esa familia, a ese ser querido que ha perdido a un familiar, decirle: me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estoy aquí y que pienso en ti muy a menudo. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a continuar en este momento de gracia, donde podemos invocar la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Quiero citarte unas palabras de Jesús cuando en un momento de Marta y María llorando por su hermano Lázaro que estaba muerto. Quiero recordarte específicamente cuando Jesús decide ir a visitar a sus amigos. Jesús se refiere a Marta y le dice estas palabras: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oye, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, esas mismas palabras el Señor ha puesto en mi corazón y el Señor te las dice a ti. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Recuerda, hermano, que para Dios nada es imposible. Lo imposible ante la presencia de Dios se hace posible. Bendito sea su nombre. Y aunque tú no puedas ver, aunque el propósito, aunque el proceso que estás viviendo tú no lo puedas entender, Dios siempre está obrando. Bendito sea su nombre. Él obra a favor de los que le creen. Bendito es el nombre del Señor. Y es por ello que te invito, junto a tu familia, si estás en el carro, si estás conectado al celular o a tu tablet, no importa el sistema o el medio de comunicación que estés utilizando, Dios en este momento abre sus puertas, abre su corazón y nos permite poder invocar su presencia. Bendito sea su nombre. Él quiere obrar hoy en tu vida. Dios hoy nos dice: ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y bajo esta frase, bajo el poder de esta palabra, vamos a hacer esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque el proceso que estoy viviendo es difícil, aunque lo que me está pasando no lo puedo entender, yo sé, Señor, que tú estás aquí. Yo sé, Señor, que tú estás ahí a mi lado. Padre, te presento tantas personas que sufren. Mira cuántos enfermos, Jesús. Tantos familiares que te suplican, que te imploran, Cristo Jesús, que tú vengas a sanar a sus enfermos. En este momento, Jesús, así como dice la palabra, y el Señor tardó en visitar a Marta y a María. Mira, Señor, que así como Marta y María te mandaron a buscar para que su hermano Lázaro, Señor, tú lo sanara, para que tú tuvieras compasión de Lázaro, Señor. Mas dice tu palabra, Jesús amado, el maestro no fue en el tiempo en que Marta y María querían que fuese a visitar a Lázaro. Sin embargo, Señor, tú apareciste cuando ya Lázaro estaba muerto y llevaba 4 días de muerto. Aquí podemos ver, hermano, que lo imposible ante la presencia de Cristo cuando llega a nuestras vidas se hace posible. Hoy Cristo quiere resucitarnos. Hoy Cristo quiere resucitar esas áreas en tu vida que están muertas, esas áreas en tu vida que están paralizadas. Cristo hace el milagro, bendito sea su nombre. El Señor da la orden y nos dice: sal fuera. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de parálisis, en el nombre de Jesús se va fuera. Todo espíritu de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús se va fuera. Se va fuera la timidez, se va fuera toda
arraigamiento de odio, esas personas que tienen su corazón lleno de odio, corazones que están arraigados porque no han podido perdonar. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, el soplo de vida, el toque divino de Cristo lo echa fuera por la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, permítele a Jesús que te siga moviendo. Padre, ahí a tu pueblo. Aquí están las naciones, Señor. Mira cada país, Señor. Mira los niveles de mortandad en los diferentes países, Jesús. Mira esta amenaza, este enemigo que nos ha sorprendido, Señor, llamado COVID-19. Ten piedad y misericordia de tu pueblo, Señor. Padre, clamamos, nos unimos a implorarte misericordia. Solo tú tienes el poder y la autoridad para detener esta pandemia, Jesús. Da la orden, Cristo Jesús. Clamamos, esperamos en tu infinita misericordia para que tu pueblo, Señor, tenga la paz en medio de esta situación. Síguete glorificando, Señor. Sigue visitando las naciones, Señor. Mira, Señor, el sufrimiento que tiene cada país. Mira, Señor, las pérdidas ante tantos familiares que lloran la pérdida de sus seres queridos, Señor. Mira cómo este virus, Señor, está destruyendo la humanidad. Creemos, Señor, y confiamos. Queremos, Señor, que tú vengas a nosotros. Ten piedad, Jesús. En este momento, hermano, yo te invito a levantar tus manos y puestos de acuerdo en el nombre de Jesús. Señor, te invitamos que tú vengas a nosotros. Ven a nuestro país, ven a nuestras familias, ven a nuestros estados, Señor, ven a cada ciudad y da la orden, Señor, para que cesen los niveles de mortandad ante el COVID-19. Levántate como todopoderoso. Sabemos que tú eres un Dios, Señor, que obra. Tú eres un Dios de milagro. Tú eres un Dios grande, bendito y alabado es tu nombre. Alabanzas y gloria a tu nombre. Señor, cuando tú resucitaste a Lázaro, todos aquellos que fueron testigos quedaron sorprendidos, Señor, por lo que tú hiciste, y nosotros sabemos que tú eres ese mismo Cristo de ayer, de hoy, de siempre. Tu poder, Señor, no se ha agotado. Tú eres un Dios, Señor, que te manifiesta cuando menos lo estamos esperando. Y es por ello, hermano, que este es el momento de gracia. Señor, hay oportunidad aún para que el pueblo pueda arrepentirse. Volvamos nuestros rostros a la presencia de Dios. Volvamos a buscar el rostro de Yahvé. Oremos con el Salmo 51 en el verso 11. Reconozcamos nuestros pecados. Supliquemos que se nos sea devuelto un espíritu recto. Imploremos que la misericordia de Dios vuelva a nosotros. El Señor está ahí a nuestro lado. Hoy es un día donde Él ha manifestado su poder y su gloria. Damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Señor, por los milagros, por tu visita a nuestras vidas. Hermano, prepárate a dar testimonio en el nombre de Jesús. Dios te conoce y te ha sanado. Bendito sea su nombre. Muchas gracias por estar conectado con tu programa, Abad Padre. Pidamos juntos al Señor que nos sane el corazón y que con un beso Él nos toque en el interior, nos toque allí profundamente en donde nos sentimos heridos. Pensando cómo respirar, pensando cómo caminar, no me llega idea de hacerlo sin ti. Es por eso que quiero tu amor para mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, necesito de ti.
promesas. Necesito de ti, que te quedes en mí. Quédate en nuestro interior, Señor. Quédate en nuestra vida, Señor. Y que tu aliento y tu presencia nos sanen para siempre. Tócanos, tócanos profundamente, tócanos en la intimidad, Señor, y sánanos. Sáname, Señor. Necesito de ti, que te quedes en mí, Jesús. Hemos estado sumamente complacidos en el programa de Abba Padre del día de hoy. Les damos las gracias al Padre Ángel García en Panamá, quien ha estado respondiendo preguntas sobre todo lo que envuelve el duelo que está generando el COVID-19. También le damos las gracias a Esther Hernández, quien nos ha ayudado a animar el programa del día de hoy, y Enrique Yuderquis, Edgar, Luis Espinal, te invitan a que continúes enviando tus peticiones en Abba Padre RD en nuestras redes sociales para que nosotros podamos con nuestro equipo de intercesión seguirlas atendiendo. Hasta la próxima.